Buenas tardes a todos. Escucha el audio, por favor. Sí, para Aula empezar. 93. Buenas tardes, estudiantes Marcelo Sí se y escucha, sí Aldo. se escucha. Correcto. Vamos a explicar la temática de la semana número 12. Muy bien, llegamos a la semana número 12, faltando solamente 7 semanas para culminar. Vamos a hablar sobre la Amazonía, la Antártida, áreas naturales protegidas y áreas de reconocimiento internacional. Es un tema amplio, como en el curso de cívica. Bueno, vamos a continuar. Y a ver, ya, se ve mejor. Reserva de biodiversidad. Reserva de biodiversidad. Marcas así. La Amazonía es una reserva de biodiversidad. ¿Ah? Y reserva de, del recurso agua, agua dulce, ¿de acuerdo? Aguas criológicas, mayor reserva de agua dulce en estado sólido, se encuentra en la Antártida, y mayor reserva de agua dulce en estado líquido, forma parte de la cuenca del Amazonas. El 20% de aguas lóticas, es decir, de aguas que fluyen sobre los continentes, se encuentra en la cuenca del Amazonas. ¿Ya? Dos puntos. La Amazonía, mayor biodiversidad en flora y fauna, y también el recurso a agua dulce, aguas lóticas. En cambio, la Antártida es la mayor reserva de aguas criológicas, y también hay la cadena alimenticia en el Océano Antártico que se inicia con krill. Krill fue pregunta en las evaluaciones. Muy bien. La Amazonía. Mm, Perú es parte de la Amazonía. Mira, ¿ve? Esto sería parte de la Amazonía. Netamente, mira, mira, mira. Esto corresponde a, a la cuenca del Amazonas, ¿ya? Y hay países como por ejemplo Bolivia forma parte, uno de los ríos que nace en el Perú, uno de los ríos que nace en el Perú, ingresa por territorio boliviano, ingresa al territorio brasileño y es el afluente más extenso del Amazonas. Por lo tanto, Bolivia es un país amazónico, un país amazónico, ¿ya? Ecuador, Ecuador, un río que desemboca en el río Amazonas, ya tiene conexión al Amazonas a través de uno de los afluentes de río Amazonas, así como Colombia, ¿sí? Colombia, país amazónico, Venezuela, país amazónico, y hay dos países que no tiene, es decir, son dos países que no tienen ríos que desembocan directamente al río Amazonas. Se encuentran en zona de influencia, ¿ya? Se encuentran en zona de influencia. Son dos países, Guyana y Surinam. Se encuentran en zona de influencia Guyana y Surinam. En cambio, hay un afluente que nace en Venezuela y desemboca en el Amazonas. Hay afluentes que nacen en Colombia, desembocan en el Amazonas. Y además Colombia tiene acceso directo al Amazonas por uno de los temas ya desarrollados, el Tratado Salomón-Lozano, ¿no? Por el Tratado Salomón-Lozano, Perú va a ceder el trapecio amazónico, y con ceder el trapecio, Colombia se convierte en un país amazónico con acceso directo.
países que tienen acceso directo al Amazonas, ¿de acuerdo? Es Perú, es Colombia y Brasil, netamente. El río Amazonas nace en el Perú. El río Amazonas sirve de límite fronterizo con Colombia, por lo tanto tiene acceso directo. Y Brasil, y hay tres países, que Ecuador, por ejemplo, uno de los afluentes del Amazonas nace en Ecuador, desemboca en el Amazonas. Un afluente, el afluente más grande del Amazonas nace en el Perú, es el río Madre de Dios, ¿no? Ingresa al territorio boliviano. Y Venezuela también tiene su afluente que nace en su territorio y desemboca en el Amazonas. Hay tres países que son amazónicos por tener afluentes. Y esos países amazónicos que tienen afluentes es Venezuela, es Ecuador y es Bolivia. Hasta el momento son 6 países y 2 países que se encuentran en zona de influencia, Guyana y Surinam. Eh, este pedacito, hay un territorio, un pedacito del territorio sudamericano, de pequeño territorio, es un departamento de ultramar. Es considerado como territorio de un país europeo, ¿ya? Es Francia, Guyana francesa. Eso sería Guyana francesa. Guyana francesa, con su capital Cayena, ¿ya? ¿Qué es Guyana francesa? Respondes, es, según la Constitución de Francia, se considera como departamento de ultramar, territorio francés en Sudamérica. No es Colombia. Sus habitantes son de nacionalidad francesa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ver. Dice, la Amazonía se ubica en la parte central, ¿correcto? Central y septentrional. Su extensión, en otro tema ya desarrollado sobre vertientes hidrográficas, cuencas hidrográficas, decíamos que la cuenca más grande del mundo, la cuenca hidrográfica más grande del mundo, es el Amazonas. Este dato de 7,2 o 7,4 o más de 7 millones de kilómetros cuadrados son información, ¿de acuerdo? Son datos. San Marco no plantea cuánto es la extensión, porque hay autores que difieren, que dicen más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Otro autor plantea 7,2 y aquí la PRE está planteando 7,4. San Marco no plantea pregunta de memoria. Por lo tanto, solamente la respuesta sería, es la cuenca hidrográfica más grande del mundo, que tiene más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Abarca el territorio de 8 países, ¿de acuerdo? Dijimos, 2 se encuentran en zonas de influencia, porque no tiene afluentes que nacen en su territorio y que desembocan en el Amazonas. Son 2 zonas de influencia, con acceso directo son 3, y con sus afluentes son 3, 6, y sumados son 8. Además, forma parte de la Amazonía Guyana Francesa, ¿de acuerdo? Pero Guyana Francesa es un departamento de ultramar. Representa el 4,9% del área continental mundial. Muy bien. Características del, ¿de acuerdo? Características, simplemente, de la Amazonía. Que dije hace un momento. A ver, activen su audio, chicos. ¿Dónde se encuentra la mayor reserva de agua dulce en estado sólido? Aguas criológicas. ¿Dónde se ubica? Respuesta. Antártida. En la, Antártida. en la Antártida, correcto, en la Antártida. Y ahora la pregunta cambia.
¿En qué espacio territorial, de acuerdo, se encuentra el mayor porcentaje de aguas lóticas, aguas que fluyen sobre los continentes? ¿Dónde se encuentra? Y marcas así, en la Amazonía, en la cuenca hidrográfica del Amazonas. Mira lo que dice, la mayor cuenca del mundo, más de 7,4 millones, y aporta el 20%. Aporta el 20%, ¿ya? Entonces, agua dulce en movimiento, aguas lóticas, representa el 20%. Vamos a escribir aguas lóticas, 20% de aguas lóticas. ¿Y qué es agua lótica? Ríos, ¿de acuerdo? El río más caudaloso del mundo, el Amazonas. El río de mayor longitud, el Amazonas. Mayor cuenca colectora, el Amazonas. Y voy a ampliar el grosor de la línea, ¿ya? Ahí está. Mira, aquí está nuestro territorio. Aquí se encuentra la línea ecuatorial. La línea ecuatorial. ¿Ya? Línea ecuatorial. Perú está debajo de la línea ecuatorial. Ahí, vamos a borrar. Vamos a borrar. El territorio peruano se encuentra debajo de la línea ecuatorial. Línea ecuatorial. Perú es un país de, decíamos en otro tema, Perú es un país de baja latitud. Perú es un país de baja latitud. Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, zona de baja latitud. Otro tema desarrollado en otra semana. A ver, ¿cómo inciden los rayos solares a zonas de baja latitud? Pueden activar su audio. ¿Cómo inciden los rayos solares a zonas de baja latitud? Respuesta. ¿Cómo llegan los rayos solares a zonas de baja latitud? Perpendicularmente. Perpendicularmente. Si es perpendicularmente, marcas así, es es área o lugar de mayor temperatura. Y en una zona de alta temperatura existe mayor humedad. Humedad. Y la humedad es vapor de agua. Y el vapor de agua, ¿de acuerdo? El vapor de agua tiende a ascender. Tiende a ascender porque tiene menor densidad. Tiende a ascender. Y al encontrar, y al encontrar polvo atmosférico, es decir, polvo atmosférico, micropartículas en suspensión, en torno a micropartículas, decíamos, se produce condensación. Requisito para una condensación, la presencia de polvo atmosférico. Y cuando ocurre la sobresaturación, se va a producir lluvias torrenciales, también decíamos, acompañado de descargas eléctricas. Entonces, la zona de baja latitud es el lugar más lluvioso, ¿de acuerdo? Más lluvioso. A consecuencia de la alta precipitación, ¿de acuerdo? A consecuencia de la alta precipitación, respondes así. Mira, ve. ¿Cuál es la explicación? Que próxima a la zona ecuatorial exista vegetación exuberante. ¿Por qué hay vegetación exuberante en zonas de baja latitud? Respuesta, chicos. ¿Por qué Loreto, Por el Callao, clima Lima, tropical. ya? ¿Y por qué el clima es tropical, ah? Por la forma como llegan los rayos solares, ¿no? A consecuencia, cómo inciden alta temperatura, alta humedad, mayor evaporación, mayor condensación, sobresaturación y precipitación. Entonces, ¿a qué se debe la vegetación exuberante? Respondes, es la precipitación está por encima de 2.000 milímetros
o 2.500 milímetros por año. O sea, la precipitación es casi constante. A consecuencia de la alta precipitación, respondes bosque húmedo tropical. Dice, tiene más de la mitad del bosque húmedo tropical. En la cuenca del Amazonas existe bosque húmedo tropical. El clima es tropical o el clima es ecuatorial, pero la condición es, marcas así, alta temperatura, alta humedad, alta precipitación, ¿ya? Alta precipitación, mayor precipitación, ¿ya? Precipitación, alta precipitación. Muy bien. Debido a la alta precipitación, vegetación exuberante. Floresta en abundancia. ¿De acuerdo? Muy bien, concentra la mayor biodiversidad del planeta. Se supone que si hay vegetación exuberante, hay hojas y frutos, por lo tanto habrá animales que consuman frutos y hojas, y eso permite la alta biodiversidad. La alta biodiversidad. Conclusión, ¿dónde se encuentra, dónde se ubica zonas de alta biodiversidad? ¿En qué zona existe, se considera como zonas de alta biodiversidad? ¿Cuál es la respuesta? Baja latitud. Las zonas de baja latitud, mayor biodiversidad. ¿De acuerdo? Y otra condición, mira, vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar de color. Aquí tenemos bosque. Bosque, ¿de acuerdo? Vamos a borrar, vamos a reducir el grosor. Aquí tenemos bosque. Bosque húmedo tropical. Vegetación exuberante. El árbol necesita CO2, dióxido de carbono. Y luego bota como desecho, respuesta chicos, el árbol requiere CO2 y bota como desecho, el árbol requiere el dióxido de carbono, ¿ya? Y bota como desecho el H2O, CO. oxígeno. Correcto, ¿ya? Lo que estamos haciendo es es solamente reflexión nada más, reflexión, ¿ya? Y respondes oxígeno. De la parte continental donde se produce más oxígeno es en la cuenca del Amazonas, la parte continental. Pero si la pregunta es no referente al Amazonas, ¿en qué espacio se produce, en qué parte del planeta Tierra, en qué parte del globo terráqueo se produce más oxígeno? ¿En la parte continental o en los océanos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Solamente océanos o continentes? ¿Dónde habrá mayor producción de oxígeno? ¿En los océanos o en los continentes? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Me el tiempo? Respuesta, chicos. Fitoplancton, algas. Y el mayor porcentaje de la corteza terrestre es agua, océanos. Por lo tanto, ¿dónde se produce más oxígeno? En los océanos. Pero de la parte continental, en la Amazonía. ¿Ya? Región continental que más produce. Gran diversidad cultural. Solamente tenemos en nuestro país pueblos amazónicos, etnias amazónicas, pueblos originarios. Solamente en el Perú, por ejemplo, se habla 44 lenguas originarias. Solamente en el Perú. A ver, etnias en Bolivia, etnias en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Guyana, en Surinam, en Brasil. Entonces, la cuenca del Amazonas tiene gran diversidad cultural. ¿De acuerdo? Son pueblos originarios. Muy bien, resuelto. Dice, pregunta para el examen, ¿ah?
Legislación. Legislación. Fíjate en el año 1978. 1978. Tratado de Cooperación Amazónica. 1978. Tratado de Cooperación Amazónica. 78. Se constituyó el Tratado de Cooperación, lo integran. ¿Qué países se integran? Menos, vamos a borrar, menos Guyana y Surinam. ¿De acuerdo? Ah, no. Un lapsus ahí. Menos, aquí escribí algo. ¿Qué estuvo escrito en este punto, por favor? Es un Guyana departamento en Francesa. Guyana Francesa. Guyana Francesa. Forman parte 8 países menos Guyana Francesa. Pero Guyana Francesa sí forma parte o se encuentra en la cuenca del Amazonas, pero Guyana, es decir, Francia, no es parte del Tratado de Cooperación Amazónica. ¿De acuerdo? No es parte del Tratado de Cooperación Amazónica. Muy bien. Tema desarrollado. Un círculo, otro círculo y otro círculo. Muy bien. Este punto, esta zona, esta zona. ¿Qué nombre tiene, por favor? Esa zona de intersección. Esa zona de intersección. ¿Qué nombre tendrá? ¿Desarrollo ¿Alguien? sostenible? Correcto. Desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, como ustedes conocen, o ya saben, desarrollo sostenible tiene 3 componentes. ¿De acuerdo? Componente medio ambiente, naturaleza, medio ambiente, tiene sociedad y actividad económica. ¿De acuerdo? Actividad económica. Muy bien. Actividad económica. Los estados tienen derecho al desarrollo, tienen derecho a la industrialización. Puedes impulsar desarrollo sostenible, correcto, pero respeta al medio ambiente. Tiene que existir armonía entre la actividad económica y la naturaleza. La actividad industrial que se desarrolle debe generar bienestar a la población, dar calidad de vida, ¿no? Y la sociedad es consciente de proteger al medio ambiente. A eso se llama desarrollo sostenible. Pero mira el objetivo del Tratado de Cooperación Amazónica. Fíjate en el objetivo del Tratado de Cooperación Amazónica. Dice, objetivo, promover el desarrollo armónico. ¿Qué? Vamos a borrar. Promover el desarrollo armónico. ¿Qué cosa es desarrollo sostenible? Extraer los recursos pensando que quiero que esos recursos también gocen mis descendientes, mis nietos, bisnietos, tataranietos. Uso racional. Mira lo que dice. El objetivo, pregunta examen de admisión general, del Tratado de Cooperación Amazónica es promover el desarrollo armónico de la Amazonía. Promover. Entonces, el Tratado de Cooperación Amazónica es un antecedente, ¿de acuerdo?, del desarrollo sostenible. ¿No? Nosotros como miembros del tratado nos anticipamos, pero el tratado de mención se llama Tratado de Cooperación Amazónica, que busca el desarrollo armónico. Los pueblos originarios, empieza, los pueblos originarios deben beneficiarse de los recursos que existen en esta zona. Y estos pueblos originarios conviven con la naturaleza. Mira, ¿ve? Ese es el objetivo del Tratado de Cooperación Amazónica. ¿Cuántos países integran? Y respondes 8 países, excepto
Guyana Francesa. ¿De acuerdo? Si es pregunta, tienes que marcar la clave correcta, ¿ya? Continuamos. Allá, tengo que anular. Recién avanza. Amenazas. Ahí está el problema. Amenazas a la biodiversidad. Sabemos que la Amazonía tiene alta biodiversidad, pero ¿cuál es la amenaza? La depredación. Una manifestación de la depredación, la deforestación. La deforestación. El expresidente de Brasil impulsaba la expansión de agricultura industrial o la construcción de represas o la construcción de eh, infraestructura vial, y eso es deforestar. Entonces, la deforestación, de acuerdo, la deforestación se encuentra en ascenso. Estos datos no se piden, se encuentra en ascenso. Se perdió y dice 74,6 millones de hectáreas de bosques del 85 al 2000. La deforestación continúa, ¿de acuerdo? Continúa. Entre las principales causas, ¿cuáles son las causas de la deforestación? ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de la deforestación? Dice concesiones mineras. El Estado, según nuestra legislación, según nuestra constitución, el Estado no puede ser empresario. Tiene que entregar en concesión a empresas nacionales o transnacionales para, para extraer los recursos del subsuelo. Entonces, las concesiones mineras, extracción de petróleo o gas, participa en la deforestación. Extracción de petróleo y gas. Aumento de centrales hidroeléctricas. Al construir represas, ¿de acuerdo? Se va a inundar o se va a concentrar agua en un espacio y como el líquido no fluye de manera natural y como no fluye, en la parte inferior existe zona simplemente afectada por la construcción y para construir se tiene que talar, se tiene que deforestar. Otro problema, construcción de carreteras. Decíamos en otro tema, la carretera interoceánica del Perú, ¿no? Que tiene que conectar Brasil con el Océano Pacífico, genera desarrollo. Pero ¿cuál es el efecto negativo? Se ha incrementado la deforestación. Por eso los expertos dicen, en la Amazonía se debe impulsar construcción de líneas férreas, no carreteras. Expansión de la agricultura. ¿Qué tipo de agricultura? Principalmente intensiva, mayormente intensiva, ¿ya? Adjudicación de tierras. Se supone que los pueblos originarios son dueños, son propietarios, propiedad comunal, no privada, pero el Estado, el Congreso modifica leyes y luego eh, saca normas a favor de cierto grupo de personas. Se adjudican tierras. Lo que era tierra comunal, hacen movidas en el Congreso y emiten normas para impulsar la agricultura intensiva o desarrollar la ganadería intensiva. Por lo tanto, cambios en la legislación. Por eso, en el 2026, un peruano, un futuro sanmarquino, puedes votar por el candidato que desees, el voto es secreto, ¿de acuerdo? Pero elige al mejor. Si hemos visto un candidato en partido A y luego en partido B, partido C es un camaleón. Es un camaleón, se camufla con el objetivo solamente de obtener voto. Seguramente algún grupo económico financia y cuando ya esté en el poder, emite normas a favor de ese grupo de poder, ¿no? El sanmarquino desarrolla pensamiento crítico, su voto es a base de evidencias, ¿ya? Entre las principales consecuencias tenemos la deforestación, ¿de acuerdo? La deforestación
genera consecuencias. Destrucción de biodiversidad, reducción de hábitat de una especie y si su hábitat se ha reducido, esa especie desaparece. ¿Ah? Deterioro de un productor de oxígeno. Claro, el árbol necesita CO2, correcto, pero bota como desecho oxígeno. Y a menor superficie de floresta, pues oxígeno. Destrucción de un patrimonio natural. La floresta es un recurso natural, es un recurso natural. Estamos destruyendo nuestra casa, solamente estamos pensando en el presente. No estamos poniendo en práctica Agenda 2030, que es desarrollo sostenible. Somos teóricos, ¿de acuerdo? No hay relación entre el verbo y la práctica. No hay relación entre teoría y práctica. Solamente somos verbo, solamente es pura teoría. ¿De acuerdo? Debemos proteger la floresta. Nos da oxígeno, capta agua del medio ambiente, genera evaporación, genera lluvias, nos proporciona alimento, pero nosotros pensamos solamente en el presente y destruimos espacio o reducimos la floresta en la cuenca del Amazonas. Aumento de incendios forestales. Puede ser natural o puede ser provocado. Por ejemplo, hace 2 o 3 años en Brasil como en el Perú se expandió incendios forestales en la Amazonía. Incendios forestales. Algunos provocados y otros naturales. ¿Provocados para qué? Y entonces todo tiene explicación. Todo tiene explicación. ¿Provocados para qué? Ahí tienes la respuesta. Para impulsar la agricultura. Entonces, provocados, entre comillas, en la naturaleza. Pero después ya no hay reforestación, sino se implanta la agricultura intensiva o la ganadería intensiva. ¿Ya? Esos son efectos negativos de, del Homo sapiens, que solamente, no todos por supuesto, pensamos en el presente, pero no en el futuro. La Antártida, muy bien, me va a ayudar esta parte. A ver, chicos, ya, esta parte vamos a borrar, ya, más o menos. Esta zona es, respuesta chicos, esta zona, es decir, esta zona, ¿qué es? ¿Sabe alguien? El círculo mayor. ¿El círculo mayor qué es? ¿Se han puesto a pensar? El Ecuador. Ah, claro, es la línea ecuatorial, el círculo mayor, ¿ya? Línea ecuatorial, línea ecuatorial. Muy bien, línea ecuatorial, el círculo mayor. Entonces, la Antártida se encuentra en el polo sur, ¿ya? Y la Antártida dice al sur del paralelo 60 grados latitud sur. 60 grados latitud sur. Tengo este recurso. Vamos acá. Más o menos. 60 grados latitud sur. Tema desarrollado en la semana 1 o 2. Semana 1 me parece. ¿Cómo inciden los rayos solares a zonas de alta latitud? ¿Cómo llegan los rayos solares a zonas de alta latitud? Puede ser Tangencialmente. 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 Por lo tanto, si los rayos solares inciden tangencialmente, los rayos solares inciden tangencialmente a esta zona, respuesta, ¿por qué la Antártida es un lugar frío? Es un lugar de bajas temperaturas. Y la respuesta es por la forma como inciden los rayos
solares, ¿ya? Inciden. Y en el polo sur se encuentra un continente. En la semana 18 desarrollamos continentes. Un continente que se llama la Antártida. Y sobre la Antártida, de acuerdo sobre la Antártida, finalmente, sobre la Antártida, y ya está, sobre la Antártida se ha depositado agua en estado sólido porque en este lugar la temperatura está bajo 0 grados. Por eso la Antártida es la mayor reserva de aguas criológicas. El polo norte es mar congelado. En cambio, polo sur es un continente. Y sobre ese continente existe agua en estado sólido. Porque la radiación solar llega tangencialmente. Esa es la explicación, ¿ya? El- hay abundancia de agua en la Antártida, correcto. Existe abundancia de agua, muy bien, pero no llueve, no llueve. Y como no llueve, el aire es seco, su atmósfera es traslúcida. Quiere decir, su atmósfera en la Antártida es azulado. Es cuando visitaste Cusco, en la noche el cielo de Cusco o de Arequipa o de Cajamarca o de Huancayo o de Huaraz, el cielo es azul, pero por lo menos en esa zona hay humedad. La atmósfera de la Antártida es seco, entonces su atmósfera es transparente. Entonces, si tiene una atmósfera transparente, respuesta chicos, se puede realizar estudios astronómicos. ¿Por qué la NASA tiene observatorios en la Antártida? Porque tiene una atmósfera translúcida. ¿Por qué países signatarios tienen observatorios? Porque su atmósfera es translúcida. Profesor, pero si hay abundante agua. Sí, en estado sólido, pero no hay humedad. ¿Ya? Mire, dice, con precipitaciones de nieve, dice temperatura media, enero. Enero es verano. Cerca a la costa. Mira, chicos, costa, ¿ya? 0,4 grados en la costa. A ver, vamos acá. 40 grados, menos 40 grados al interior. Entonces concluyes, vamos a plantear así, en la costa 0,4 grados y en el interior menos 40 grados. ¿En qué estación? En la estación de verano. En verano, costa 0,4 y en la parte central menos 40 grados. Julio, cambiamos de color, julio, 21 de julio, ¿ya? Julio, se encuentra en invierno, por lo tanto, invierno, vamos a plantear así, un poquito más, en este sector, menos 23 grados, invierno, y en la parte central, menos 68 grados. Menos 68 grados. Entonces, el lugar de menor temperatura se registró en la estación rusa de Vostok, ¿ya? El lugar más frío se encuentra en la Antártida. Y en la Antártida. Muy bien. El clima es muy frío y seco. Muy frío y seco. ¿Ya? Por ejemplo, seguramente estamos percibiendo bajas temperaturas nocturnas. ¿Por qué? A ver, tema desarrollado. ¿Cómo es, cómo es la órbita terrestre, chicos? ¿Cómo se encuentra la órbita terrestre? ¿Qué forma tiene la órbita terrestre? ¿Circular o elíptica? Elíptica.
elíptica. ¿Correcto? Elíptica. ¿De acuerdo? Cuando nuestro planeta, cuando nuestro planeta, vamos a borrar, cuando nuestro planeta se aproxima al Sol y cuando nuestro planeta se aleja del Sol. ¿De acuerdo? Cuando está próximo al Sol, cuando está próximo al Sol, ¿qué nombre tiene? Perihelio. Y cuando se aleja del Sol, ¿de acuerdo? Afelio. Muy bien. Y cuando la Tierra está más lejos del Sol, es 4 de julio. 4 de julio. ¿Ya? 4 de julio. Estamos en junio. Quiere decir que estamos en junio. Junio. ¿De acuerdo? Estamos acá. Junio. Julio. ¿De acuerdo? Invierno. Por lo menos en esta zona hubo captura de calor. Pero en esta zona hay menor absorción de calor. Entonces, el mes más frío, respuesta chicos para el examen, el mes más frío, por lo menos para el Perú, es el mes de, ¿cuál sería la respuesta? El mes más frío, Junio. ¿julio o el siguiente mes? Respuesta, el mes de agosto es el mes más frío. ¿Y cuál es la explicación? Que cuando se desplazaba, ¿de acuerdo? Cuando se desplazaba hubo retención de calor. Pero cuando está lejos hay menor absorción de calor. Y cuando se siente más frío es en la estación de agosto. ¿De acuerdo? Estación de agosto. Estamos en el mes de invierno. El mes más frío es agosto. ¿Ya? Y la Tierra está más lejos del Sol un 4 de julio. Como dijo una compañera, nuestra órbita es elíptica. Hay un acercamiento y un alejamiento. Tema desarrollado en una de las semanas. ¿Ya? Muy bien. Recursos naturales. ¿La Antártida tiene recursos naturales o no? Mira, a ver, se encuentra cubierto por hielo. Ya, mayor reserva de aguas criológicas. Aquí está, aguas criológicas. Solo el 2% del territorio alberga vida vegetal. ¿En qué estación? ¿En qué estación alberga vida vegetal? En la estación de verano. Verano. ¿Ah? En la estación de verano. En invierno está cubierto y se duplica la superficie de agua en estado sólido. El mar, el océano se congela, pero en verano solamente el 2%. Fauna, pingüino, gaviota, albatros, cormorán antártico, foca, muy bien, ballena, zona de ballena azul, orca, cachalote, 200 especies de peces. Mira, a ver, especies de peces. Hay peces que soportan menor temperatura, -3 grados, -4 grados. Se supone que a -4 grados el pez debía estar congelado, pero resulta que hay peces que soportan bajas temperaturas. Y entonces los científicos que se encuentran en la Antártida hacen estudios y tienen que buscar por qué tiene anticongelante. Entonces, si tienen anticongelante, seguramente pasará 10 años o menos, nos vamos a inocular, ¿cierto? Y podemos soportar bajas temperaturas. Ese tipo de investigación se realiza en bases científicas. ¿Ya? Muy bien. Pregunta de examen de admisión, pregunta de examen a nivel OCA, a nivel pre, el krill. Este es el krill. Es como el muy muy que encontramos en la playa. Es
base de la cadena alimenticia. Krill es base de la cadena alimenticia. Es como el fitoplancton, zooplancton en nuestro mar. En el mar Antártico es krill. Es la especie marina más importante y principal sostén de la fauna antártica. Es alimento para otras especies, peces, ballenas, orcas, ¿de acuerdo? La red trófica en la Antártida comienza con el krill. Ahora, otra pregunta. Mira lo que dice. Tiene gran potencial minero, se supone que si es continente, minero. La Antártida fue parte de Gondwana. Gondwana y la Eurasia fue parte, los dos, Gondwana y la Eurasia. Juntos, Pangea. Pangea se fragmentó. La Eurasia en el norte, Gondwana hacia el sur. ¿Sí? Y Gondwana se fragmentó. La Antártida es un pedacito de Gondwana. ¿Ya? Por lo tanto, es una estructura vieja, antigua, del precámbrico. Entonces, si las rocas está compuesto de minerales, por lo tanto, tiene gran potencial minero. Tiene gran potencial minero. Vamos a borrar y cambiar de color. Tiene gran potencial minero, porque roca, qué es roca? ¿Qué entendemos por roca? Es un agregado de minerales. Pero esos minerales, esas rocas, tienen mayor antigüedad. Por lo tanto, tiene elementos químicos que se emplean en la actualidad. Son recursos que hacemos uso en la actualidad. Tiene potencial minero. En hidrocarburos, la pregunta es, si la Antártida está cubierta por glaciares con un espesor promedio de 2 kilómetros de glaciar, 2 kilómetros de glaciar en promedio, ¿de acuerdo? Promedio del espesor del glaciar, vamos acá, mejor así. Promedio de espesor del glaciar, promedio. ¿Cuánto dije? 2 kilómetros. 2 kilómetros. El espesor promedio es 2 kilómetros de espesor. Pero si el continente está cubierto por glaciares con un espesor promedio de 2 kilómetros, ¿cómo es posible que exista en la Antártida petróleo, gas y carbón? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué hay petróleo? ¿Por qué hay carbón? ¿Por qué hay gas en la Antártida? Si en la actualidad hay un espesor de glaciar en promedio 2 kilómetros. Y la respuesta es, la respuesta es hace millones de años todo el continente formaba un solo bloque, Pangea. Pangea se fragmentó en la Eurasia y se fragmentó en Gondwana. Y Gondwana se fragmentó en África, Australia, ¿de acuerdo? India, la Antártida y Sudamérica. Sudamérica. Pero cuando formaba parte de Pangea, estuvo cerca de la línea ecuatorial. ¿Ya? Cuando formaba parte de Pangea, era parte de la línea ecuatorial. Por lo tanto, hubo formas de vida, no la vida actual, otras formas de vida de hace millones de años. Esas formas de vida en la actualidad han experimentado eh, meteorización, metamorfosis. Esa forma de vida en la actualidad es petróleo, gas y carbón. Por eso el profesor de química dice, el petróleo, gas y carbón tienen origen orgánico. Son restos de formas de vida que existieron hace millones de años. Entonces la Antártida no es un continente pobre, es un continente
que tiene recursos naturales. Y como tiene recursos naturales, se tiene que preservar. Y Perú debe tener presencia en la Antártida, ¿ya? Aquí tenemos el Tratado Antártico. Tratado Antártico. Mira, chicos, el, el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estuvo dividido en dos: bloque occidental, capitalista, y bloque oriental, socialista. El mundo dividido en dos, ¿ya? Este, se pusieron de acuerdo el año geofísico internacional. El año geofísico internacional. Estos dos mundos, a pesar que tienen contradicción ideológica, política, económica, social, en 1957, julio, a 1958, año geofísico internacional. ¿De acuerdo? Año geofísico internacional. Vamos a ver aquí, 1958. Año Geofísico Internacional. Cambia el color del plumón. Muy bien. Año Geofísico Internacional. Los científicos, los mejores hombres de ciencia del mundo capitalista, del mundo socialista, se unen para estudiar a nuestro planeta. Y cuando llegaron a estudiar hasta el continente antártico, ¿no? Esto es 58, siguiente año 59, se firma el Tratado Antártico. Al estudiar, observaron la importancia de la Antártida en el clima mundial. Y también encontraron rocas que tienen valor económico. Y también encontraron que hay recursos naturales como petróleo y gas. Pero había reclamos territoriales, ¿no? Entonces, con la firma del Tratado Antártico, los reclamos territoriales, chicos, se suspendieron. No se han anulado, se han suspendido por 50 años, ¿ya? Y este Tratado Antártico entró en vigencia el 61, por 30 años, por 30 años, ¿ya? Por 30 años. Muy bien. No, 1961 más 30, 91. Entonces, Protocolo de Madrid, se amplió el tratado. A la vez de ampliar el tratado por 50 años más, se firma Protección del Medio Ambiente, Protocolo de Madrid, ¿ya? El Tratado Antártico está vigente. ¿Cuántos países forman parte del Tratado Antártico? 54 países. Y hay tres grupos de países. Mira, tres grupos de países de color rojo. Los que están en el centro se llaman países signatarios. Los que están en el centro, 12 países signatarios. ¿Qué quiere decir? Son 12 países firmantes del Tratado Antártico de 1959. 12 países. En Sudamérica está Chile y Argentina. En África se encuentra Sudáfrica, ¿no? Y los países enfrentados, estamos hablando de la Guerra Fría, está Estados Unidos y la URSS. La URSS en la actualidad es Rusia, ¿no? Está Japón. Entonces, hay 12 países. Estos países se llaman signatarios. Son los firmantes del año 59. Un país signatario, ¿ya? El problema es el tiempo. Un país signatario tiene derecho a voz. ¿De acuerdo? Voz. Muy bien. Voto y veto. ¿De acuerdo? Y veto. Vetar. Veto, vetar, me opongo. Solamente los países signatarios ejercen el derecho a veto, a vetar. Solamente los países signatarios. El Tratado Antártico está abierto, se puede incorporar países. Perú, dentro del Tratado Antártico, pregunta de exámenes, es un país consultivo. Primero fue adherente. Adherente que se incorporó al Tratado Antártico.
Un país adherente. Un país adherente, mira chicos, un país adherente, cambio de color, solamente tiene derecho a opinar. Opinar, nada más opina en asuntos antárticos. No puede votar. Por lo tanto, los países consultivos tienen derecho a voz y voto. Perú es un país consultivo. Aquí está Perú. Mira, nuestra patria. Perú es un país consultivo. Perú es un país consultivo. Ejercemos derecho a voto, pero nunca vamos a ejercer el derecho a veto. Veto solamente son los países signatarios. ¿Cuál es el requisito para pasar de adherente a consultivo? Tener una base científica. Los países consultivos realizan actividad científica en la Antártida. Por lo menos en verano tenemos la base científica se activa. En invierno está cerradita. Pero otros países todo el año. ¿Ya? Somos un país consultivo porque tenemos una base científica. Muy bien. Eso sería la respuesta. Muy bien. Marco normativo. Cuando se firmó el 59, cuando entra en vigencia el 61, marco utilización exclusiva para fines pacíficos. Estamos hablando del contexto de la Guerra Fría. Ahí no debe desarrollarse un conflicto armado, enfrentamiento. Libertad de investigación. Luego de investigar, podemos transmitir resultado de la investigación, o sea, cooperación hacia ese fin. Intercambio de observaciones, mira, ¿ve? Intercambio de observaciones. No debemos guardarnos el resultado de dicha investigación. No debe ser botadero de armas nucleares. Solamente está destinado para fines pacíficos. ¿Cuántos integrantes son? 54. ¿Perú qué condición tiene? Es un país consultivo porque tiene una base científica. Los países, los países adherentes solamente opinan, los países consultivos votan, opinan y votan, y los países signatarios voz, voto y veto. ¿De acuerdo? Está suspendido los reclamos territoriales. En el año 54, si dos tercios de los países signatarios, si dos tercios de los países signatarios de 12, 8, deciden explotar los recursos existentes, procede. Solamente se ha suspendido. ¿Ah? Los reclamos territoriales. Por lo tanto, Perú tiene que tener presencia en la Antártida. Acá está la base científica. Nuestra base científica. Machu Picchu. Se encuentra en la isla Rey Jorge. La base científica se denomina Machu Picchu, donde se encuentra en la isla Rey Jorge. Perú es un país consultivo, se mencionó, ejerce voz y veto. ¿De acuerdo? INAMPE, es decir, el Instituto Antártico Peruano, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encarga de la política nacional. El ente rector en asuntos antárticos es INAMPE. Y INAMPE es dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos un barco. Este barco se compró en la época del gobierno de Ollantaytambo. ¿De acuerdo? Antes el barco se denominaba Humboldt. Este barco moderno se llama Carrasco. Se fabricó en los astilleros de España. Buque de la Armada Peruana, Carrasco. Yo sé que con este buque se desplazan los mejores hombres de ciencia a la Antártida en la estación de verano. ¿Ya? 31ª campaña científica del Perú en la Antártida. Antar 31. Nada más. Perú tiene presencia en la Antártida. Correcto. Porque somos un país consultivo. Áreas naturales protegidas. Hay 77 áreas naturales protegidas. Había 66, pero en 2024, en abril me parece, se creó área natural protegida en este sector, entre Tumbes y Piura. Área natural protegida por el Estado peruano, 77.
Todas las áreas protegidas forman parte de SINAMPE. Así marca así, SINAMPE. Parque Nacional, Reserva Nacional, Santuario Nacional, Coto de Caza, Refugio de Vida Silvestre. Todo está integrado por SINAMPE. Pero quien administra, pregunta de examen de admisión, es responsable de administrar las áreas naturales protegidas es CERNAM. Cuando has tenido la oportunidad de visitar las Islas Ballestas, para ingresar a las Islas Ballestas tenemos que comprar nuestro boleto, ¿no? Y la persona que expende el boleto y que controla, en su gorro dice CERNAM, administra las áreas naturales protegidas. ¿De acuerdo? 77 en la actualidad. 77 áreas naturales protegidas. Pero uno podría decir, ¿qué porcentaje de nuestro territorio es? Mira, chicos, vamos a borrar. Borremos. No acepta. Clic aquí. 17,62% del territorio nacional. Para que tengan idea, solamente la costa, desde Tumbes hasta Tacna, hasta una altitud de 1000 metros sobre el nivel del mar, la costa, la totalidad de la costa, representa el 12% del territorio nacional. Desde Tumbes a Tacna, el 12%. Y resulta que las áreas naturales protegidas representa el 17,62%. Entonces, protegemos un territorio extenso, 17,62% del territorio nacional. ¿Ya? Muy bien. Tipo de áreas naturales protegidas. Pregunta para el examen. Mira, a ver. Esto es pregunta intangible. Tienen carácter de intangible, Parque Nacional. Santuario Nacional, Santuario Histórico. Son zonas intangibles. Contempla, emociónate al observar paisajes o legado de la cultura inca, ¿no? Contempla, pero no debes extraer. Eso quiere decir intangible. Activado para el turismo. Pero donde podemos aprovechar es en áreas tangibles. Y área tangible es, por ejemplo, reservas nacionales, Loma de la Chay, refugio de vida silvestre, reservas paisajísticas, reservas comunales, bosque de protección, coto de caza del Angolo y Sunchubamba, zona reservada, por ejemplo, en la cordillera de Guaywash, zonas reservadas. Ahí sí, si hay un excedente, se puede extraer, pero con autorización de CERNAM. Importancia de las áreas naturales protegidas. Permiten contar con un espacio 17,62% del territorio nacional. Ahí protegemos la biodiversidad. Presente interés cultural, paisajístico y científico. Contribuye al desarrollo sostenible del país. Por lo menos frente a la expansión horizontal, frente a la mentalidad depredadora de algunos grupos de peruanos, el Estado tiene que crear áreas naturales protegidas. ¿Ya? Y el que administra se denomina CERNAM. CERNAM. Está mentalizado, ¿no? CERNAM. Y todas las áreas naturales protegidas forman parte de SINAM. Bien. ¿Qué es, qué es Parque Nacional? Pregunta, voy a recordar pregunta que hemos planteado. ¿Qué zona intangible? Intangible. Pero si un santuario es intangible, un parque es intangible, santuario histórico es intangible, ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? En un parque nacional protegemos ecosistemas, flora, fauna, paisajes, espacios culturales asociados a ese parque. Protegemos la totalidad. Todo lo que esté dentro de ese territorio está bajo protección total. ¿Ya? Y como es intangible, se puede realizar investigación científica y turismo. Y tenemos en totalidad 15 parques nacionales. En un parque nacional protegemos todo.
flora, fauna, paisajes, ecosistemas, etcétera. Muy bien. El primer parque nacional creado de Cutervo se encuentra en Cajamarca, 1961. ¿Qué protegemos en el Parque Nacional de Cutervo? Este tipo de ave que se llama guácharo. Profesor, ¿pero qué tiene que ver guácharo con otra ave más? El guácharo busca su alimento en la noche. Es como el murciélago. Eso es la diferencia con otro tipo de aves. Guácharo para Perú se encuentra en esta zona, pero guácharos en Ecuador, Colombia es no, común. Pero para nuestro territorio lo encontramos en el Parque Nacional de Cutero, guácharos, donde en una gruta o cueva en la Cordillera de Tarros, ¿ya? En las cuevas de San Andrés, que es guácharo, ave nocturna. Tingo María, los que conocen Tingo María. Cuando llegué por primera vez dije, ¿dónde está la Bella Durmiente? Tenía que observar correctamente. Hay una mujer, entre forma de mujer, mirando el cielo de Tingo María. No se ve nariz, pecho, etcétera, etcétera. La Bella Durmiente. Bosque montañoso de la Bella Durmiente. ¿Ah? No, y también aves en grutas o cuevas. Cueva de las lechuzas, cueva de las pavas. Grutas. ¿Ya? Muy bien. Manu. ¿Qué cosa es Manu? Mayor biodiversidad. Mayor biodiversidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? No está. Entonces vamos a escribir. Mayor biodiversidad. Mayor biodiversidad. ¿Dónde estás, letrita? A ver, mayor diversidad, mayor. Vamos a cambiar de color. Mayor biodiversidad. Mayor biodiversidad. Mayor biodiversidad en aves y mariposas. ¿Ya? El río Manu, que desemboca en el río Madre Dios, desde su origen hasta su desembocadura, está protegido. ¿Ya? Hay especies de puna, de bosques senados, nubosos, hasta la selva alta y selva baja. Manu, el río menos contaminado. Desde su nacimiento hasta desembocar en el río Madre Dios, está bajo protección total. Es zona, los investigadores europeos como norteamericanos o asiáticos vienen a estudiar variedad de tipos de aves existentes en este espacio que se denomina Parque Nacional Manu. Huascarán. Perú está en la zona ecuatorial y tenemos glaciar. Y el pico más alto del Perú es el Nevado de Huascarán. Antes de llegar al Nevado de Huascarán tenemos Puya Raimondi o Puya Raimondi o Titanca, Rodales, Bosque de Queñuales, el Cóndor Andino, etc. Este es el Queñual, este es la laguna de Yanganuco. Espacio de la laguna de Yanganuco y este árbol se llama queñual o quinoal y otro tipo de árbol de esa zona es quisuar. ¿Ya? En el Parque Nacional Cerros de Amotape, bosque seco ecuatorial, fauna y flora del bosque seco ecuatorial. Nada más. El monoaullador. Existe puma, existe oso de anteojos, por flora y fauna del bosque seco ecuatorial. Hay fauna de origen costeño, de origen andino, de origen amazónico, entre Tumbes y Piura. Alto Purús. Alto Purús es el parque nacional de mayor extensión. De todas las áreas naturales protegidas, el más extenso es Alto Purús. Abarca los territorios de Ucayali y Madre de Dios. Y la continuación en territorio brasileño también está bajo protección. Y en ese espacio enorme, protegido tanto por el Estado brasileño como por el Estado peruano, existen personas del desarrollo cultural del Paleolítico Superior. Son Homo sapiens, pero dedicados, chicos, a la caza, la recolección. Se llaman los no contactados y no desean entrar en contacto. ¿Ya? Viven en el Paleolítico Superior. Así es. Aparte, jóvenes, bosque húmedo tropical, lobo de río, charapa. Charapa es tortuga, guacamayo verde, acá está,
de cabeza celeste. ¿Ya? Aquí está. Muy bien, santuario. Mira, en un parque protegemos todo. Wow, el problema es el tiempo. A ver, wow, ya está. Un santuario, ¿cuál es la diferencia entre un parque y un santuario? Parque, todo. Mentalizado, todo. Listo. Santuario, a ver cómo diferenciamos. Dice, son áreas donde se protege hábitat de una especie. Una especie. De Puya Raimondi, una especie. ¿Ves? Puya Raimondi. O simplemente paisaje. Paisaje, mira, mira. Protegemos paisaje. Ejemplo, el Santuario Nacional de Guayay. Paisaje. O protegemos una comunidad de la misma especie. Una comunidad de la misma especie. No va a proteger en esa zona paisaje, sino una comunidad de la misma especie o una especie. O protejo un ecosistema. Por ejemplo, el ecosistema de los esteros. Esteros. ¿Dónde? En el Santuario Nacional Manglares de Tumbes. Esteros. Conocemos ese término. Zona de contacto entre mar frío, entre el agua de río Tumbes, de río Sarumía, con el mar tropical. Ahí se forma mangle, el ecosistema de los esteros de mar tropical. Entonces, te das cuenta que en un santuario protegemos un ecosistema o una comunidad de la misma especie o un paisaje. No es la integridad, como en un parque nacional. En eso radica la diferencia, ¿ya? Pero son intangibles. Marcas así, son intangibles. Ya. Primer santuario establecido en el de Guayay. Bosque, cuando llegamos al lugar, cuando era estudiante universitario, eh, el profesor, a más o menos a 10 kilómetros de distancia, dijo, observen una meseta, observen. Bosques. No había lógica. Bosque en una meseta, en zona de contraste térmico, no había lógica. Pero a medida que nos aproximamos al lugar, no eran árboles, eran rocas que tenían diferentes formas. A eso se llama Bosque del Santuario Nacional de Guayay. Se encuentra en Pasco. Perú es un país de baja latitud y tenemos fauna flora, conocido como conífera, intimpa, conífera, en el Santuario Nacional de Ampay. Entonces, flora, dije, flora, mira, protejo flora. O lugar de origen, un lugar sagrado para el pueblo machiguenga, el Santuario Nacional de Megantoni. En eso radica la diferencia entre un parque y un santuario. Guayay, ya dijimos, bosque de rocas de Guayay, consecuencia de la erosión eólica y la meteorización física y química, se encuentra en Pasco. En Calipuy, comunidad de la misma especie, Puya Raimondi, Titanca. Ojo, cuidado con confundir, chicos. Santuario Nacional Calipuy con Reserva Nacional Calipuy. Calipuy es santuario, aparte, y reserva, tiene el mismo nombre, pero ocupa otro espacio. ¿Ya? En el Santuario Nacional de Calipuy, comunidad de la misma especie, rodales de Puya Raimonde. ¿Ya? Ampay, en Apurímac, mira, ve, Intimpa. ¿Y qué cosa es Intimpa? Conífera. Aquí está conífera. Mira, conífera. Bosque de coníferas. Bosque boreal septentrional. Y Perú tiene. ¿Eh? Mira qué hermoso es el Perú. Tenemos de todo. El problema es la contradicción. Ese es el problema. Manglares de Tumbes. Mira, ¿ve? Estos se llaman esteros. Esteros. El ecosistema de los esteros. Y dentro de los manglares hay conchas negras, langostinos, cocodrilo americano, son manglero en el departamento de Tumbes. Y Megantoni
el pongo de Mainique. Este pongo es Pacarina, el Pacarina es el lugar de origen para la etnia machiguenga. ¿Ya? Megantoni, en el departamento de Cusco. Laguna Mejía, si radicas en Lima, porque virtuales a nivel nacional, incluso internacional, Laguna Mejía es parecido, es Pantano de Villa, sí, es parecido, pero es Pantano de Villa, pero ubicado en Arequipa. Ya no se llama Pantano de Villa, ahora se llama Laguna Mejía. Protegemos especies de aves, tanto residentes en el Perú como migratorias. ¿Ya? ¿Qué pasaría si metemos cemento, construimos edificaciones y las aves no pueden orientarse? Frenamos su desplazamiento. Y el Estado ha creado pues un humedal, una albúfera, una laguna que se llama Laguna Mejía en el departamento de Arequipa. ¿Ya? Es como Pantano de Villa que tenemos en Lima, en el distrito de Chorrillos. Muy bien. Reserva. ¿Qué cosa es una reserva? Si hay sobreabundancia, vamos a desplazar a otro lugar porque la abundancia, el exceso, puede afectar a la comunidad. Tiene que estar en equilibrio. Entonces, CERNAM dice desplazamiento. Autoriza eso. ¿Ya? A eso se llama reservas. Son áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad, de la diversidad biológica y la utilización. Ahí radica la diferencia con santuario, parque, santuario histórico. Utilización, que sí se puede aprovechar. El excedente. Si el excedente afecta a la comunidad, CERNAM puede autorizar. ¿Ya? Eso se llama Reserva Nacional. En ella se permite el aprovechamiento comercial correcto de recursos naturales bajo planes de manejo. ¿Aprobados por quién? Por CERNAM, pues, una autoridad competente, CERNAM. ¿Ya? Son áreas de uso directo. Cuando dice uso directo es que sí se puede aprovechar. Es tangible. Cuando dice uso indirecto es intangible. Se encuentra bajo protección. Cualquier especie que esté dentro de ese espacio. ¿Ya? Muy bien. Tenemos la Chay, Loma de la Chay, invierno. Los cerritos de la Chay, las estribaciones de la Chay, se están cubriendo de neblina. En mes de julio, agosto, julio, estará cubierto de floresta. Estará cubierto de floresta. Cebadilla del Inca, Azucena del Inca, tomatillo silvestre, Reserva Nacional Loma de la Chay. ¿Ya? Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios. Aguajales, es como palmeras, pues. Pacanales, bosque ribereño, lobo de río, pacarana, es que es un roedor y un yugunturo, armadillo gigante, en Madre de Dios. Pampa Galeras, pregunta de examen de admisión. Vicuñas, en cierta época del año, chacu, el cerco para cazar o trila, para hacer para aprovechar el pelaje fino que tiene la vicuña que vive en estado silvestre. Vive en estado la vicuña y el guanaco son camélidos que viven en estado silvestre. Ya mi alpaca son dos especies ya domesticadas. Entonces, vicuña, ¿ya? Pampa galeras. Paracas, el más conocido por los limeños, el más conocido, ¿no? Fauna de mar frío, aves guaneras, hay pariguana, es de la puna, pero podemos encontrar en la Reserva Nacional de Paracas, el cóndor eh, so- corregión Puna y los Altos Andes, pero podemos encontrar en la Reserva Nacional de Paracas, como también delfines, de acuerdo, ballenas. Es hermoso visitar este lugar, ¿no? Salinas Aguada Blanca, el volcán Chachani, Pichu Picchu, este,
eh, es parte de la reserva. El mayor porcentaje se encuentra en Arequipa, 95%, 5% en Moquegua, ¿no? Aparte de eso, de los volcanes, el Misti, Pichu Pichu Chachani, también encontramos bosque de Queñual, Yareta, Parihuana, Vicuña, Tortuga. Dorsal de Nazca, dorsal de Nazca. ¿Qué es una dorsal? Separación de placas tectónicas, ¿no? Separación de placas tectónicas entre la placa de Nazca y la placa del Océano Pacífico. Proteja la pota, perico, bonito, jurel, tiburón. O sea que estamos protegiendo especies que la pesca industrial podría depredar, ¿no? Pero si hay excedentes, sí se puede extraer, ¿de acuerdo? Eso es una reserva. Eh, el- la última reserva que se creó en el año 2000 en abril de 2024. Reserva Nacional Mar Tropical de Grau. Con el Mar Tropical de Grau, el número sube a 77 áreas naturales protegidas. 77, vamos a borrar, mira, dice 77 en total, ¿ya? Con esta unidad de conservación son en total 77 áreas naturales protegidas, permitirá conservar una muestra representativa de los ecosistemas del mar tropical del Perú. Entonces, Tumbes y Piura, ¿no? Y la zona de transición tropical templado. Sí, pues hay un límite. Si esto es mar tropical, es mar tropical, ya mar tropical, Tumbes y Piura, y debajo tenemos un mar frío de la corriente peruana. Vamos a borrar. Tiene que tener diferente color, ¿ya? Mar frío de la corriente peruana, pero hay una zona de transición, una zona de transición, ¿eh? No es tan cálido ni tan frío, es templado. En este espacio tenemos, por ejemplo, atún. Lo que compramos de determinada marca, conserva de atún, tiene ese color. Pero en esta zona de transición, tenemos atún, pero ese atún es azulado, tiene omega 3. Pero para el peruano prefiere la carne blanca que el color que tiene la anchoveta o el atún azulado. ¿Y por qué el atún es azulado? Porque tiene omega 3. Pero en Europa desean consumir atún azulado. Entonces nosotros protegemos, con esta reserva, estamos protegiendo especies de tránsito entre el mar tropical y el mar frío. ¿Ya? Muy bien. ¿En qué año se creó? En abril del 2024. Áreas de reconocimiento internacional. Internacional. Reserva de biosfera. Reserva de biosfera. Tiene tres partes. El núcleo de una reserva de biosfera, el núcleo de una reserva de biosfera, respondes así. Es, es zona intangible. Zona intangible. Puede ser parque, puede ser santuario. El núcleo es zona intangible. ¿Ya? Y el perímetro del parque, este espacio, se llama zona de amortiguamiento. Zona de amortiguamiento. En este espacio viven pueblos originarios que conviven con la naturaleza, amortiguamiento, ¿de acuerdo? Y luego viene la zona de transición. Y la zona de transición, ¿de acuerdo? Zona de transición sería este punto. En esta zona, en esta zona, en esta zona, existe, existen personas mestizas de realizando diferentes actividades económicas. ¿Dónde se puede practicar actividades económicas?
en la zona de transición, pero no en el núcleo. En el núcleo es zona intangible. El corazón de una reserva de biosfera es zona intangible. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en la zona de amortiguamiento viven pueblos originarios. Y en el perímetro de zona de amortiguamiento, se llama zona de transición, ahí sí está permitido realizar actividades económicas. ¿Ya? ¿Quién crea una reserva de biosfera? La UNESCO, un organismo de la ONU. Un organismo de la ONU. Funciona de una reserva. Dice conservación de ecosistemas, correcto. Muy bien. Fomento del desarrollo económico y sostenible, donde en zona de transición serví de ejemplo de educación y capacitación en cuestiones de desarrollo sostenible, donde en zona de transición. ¿Ya? Muy bien. Tiene pregunta de examen de admisión. Núcleo es zona intangible. Intangible. Puede ser parque o puede ser un santuario. Perú tiene 8 reservas de biosfera. ¿Ya? 8 reservas. Siempre el núcleo que es, a ver chicos, activen su audio. El núcleo que es, el núcleo que será chicos, el núcleo de una reserva de una reserva de biosfera es Intangible. intangible. Mira, Nacional Huáscara, Parque Nacional Manu, Parque Nacional Cerro de Amotape, Santuario Nacional Manglar de Tumbes. ¿Ves? Siempre el núcleo es intangible. El último creado de reserva de biosfera, ¿de acuerdo? Donde se realizó la batalla de Ayacucho, un santuario histórico. Ah, también es intangible, pues. Intangible, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Quién determina que un parque o un santuario debe ser protegido por un organismo transnacional, por un organismo internacional como la UNESCO? A ver, la UNESCO es el que determina que un área intangible. Muy bien, chicos. Por lo tanto, la UNESCO es el que determina que una zona intangible es trascendental no solamente para el Estado peruano, sino a nivel internacional y lo declara como reserva de biosfera. ¿Ya? Muy bien. Patrimonio natural mundial. Esto es natural. Patrimonio natural de importancia. ¿Por qué Manu es importante? ¿Qué dije? Mayor reserva de aves y mariposas. ¿Y por qué Huascarán es importante? Porque contiene el nevado tropical más alto del mundo. Ah, patrimonio natural. ¿De acuerdo? Patrimonio natural sin intervención humana. Tenemos 2 sitios en nuestra patria. ¿Ya? Clave, chicos. Uno, casita. Uno, casita. 2, casa. 2, casa. Me gana el tiempo. 3, dado. Resulta ser amenaza a la biodiversidad. 3, dado. 4, enano. Enano. ¿Ya? 4, enano. Claves de geografía. Entramos a cívica. Poder legislativo. El poder legislativo reside en el Congreso. ¿Ya? El poder legislativo reside en el Congreso. Según Montesquieu, tiene que existir equilibrio de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, pero estamos experimentando que no hay autonomía, no hay contrapeso, no hay equilibrio. En la actualidad, el que tiene mayor poder es el legislativo. Por el momento, el legislativo está integrado por 130 congresistas. En el 2026, a pesar que hubo referéndum, modificaron, vamos a tener 60 más, ya senadores. Funciones del Poder Legislativo. Función legislativa.
¿Qué quiere decir? Comprende el debate. O sea, en el Congreso debaten proyectos, aprueban proyectos. Un ministro, no del gobierno actual, sino anterior, de Pedro Castillo, constantemente era llevado al Congreso, al Pleno, porque los congresistas ejercen el derecho de interpelar. El Congreso interpela a los ministros, modifican normas, derogan normas por su función legislativa. Función especial, función especial. Mira, chicos, el intérprete de la Constitución, los integrantes han sido nombrados por el Congreso, Congreso actual. Por lo tanto, ya infieres, deduces. No saldrá, seguramente algunas normas, leyes que promulguen, pues lo verán como es legal. Por eso a los tribunos no debe ser elegido por el Congreso, sino por otros organismos. Vamos a suponer que pasen por el 2026 o 5 años más, llegan al poder, el pueblo vota por un pensamiento de izquierda. Entonces todos van a elegir pues a representantes de la izquierda. ¿Qué pasa si en el 2026 llega al poder uno de la derecha, extrema derecha, y todos van a elegir a miembros del tribuno con pensamiento de la derecha? Por eso se debe elegir, los tribunos deben ser elegidos por otros organismos, porque son los intérpretes de la Constitución. El defensor del pueblo ha sido elegido por el Congreso, con 2/3. 3 miembros del Banco Central de Reserva. 3 miembros. 4 lo elige el Poder Ejecutivo. Dentro de los 4 está el presidente del Banco Central de Reserva. Ratificar al presidente del Banco Central y al superintendente de Banca y Seguros. Muy bien. Control político. ¿Qué quiere decir? El congresista ejerce control político. Es la interpelación. Comprende la investidura del Consejo de Ministros. La clase anterior que dije. El Congreso actual, el Consejo de Ministros nuevo, se presentó al Congreso, expuso su proyecto, que antes criticaban, decían una por otra, no le vamos a dar el voto de confianza, y al final su cara cambia, dice, bueno, ha incluido mi proyecto, ha tomado en cuenta, por lo tanto, le doy voto de confianza. Ahí se llama investidura del Consejo, voto de confianza, ¿ya? Dice también aprobación de acuerdos sobre conducta política del gobierno en ejercicio de la delegación facultad. Control político también es interpelar. No sé por qué está arriba. Interpelar. Vamos aquí. Una flechita. Interpelación es control político. ¿Ya? Interpelar. Control político. Muy bien. Requisito para ser congresista. ¿Ser profesional? No. Ser peruano de nacimiento. Abrió sus ojos en el Perú o en un país extranjero, pero ese hijo de peruano fue registrado en el consulado peruano. Es peruano de nacimiento. Haber cumplido 25 años. Muy bien, 25 años. Gozar derecho de sufragio quiere decir que no estás condenado, no tienes sentencia firme. Estar inscrito, claro, puede contar con DNI, ¿ya? Esos son los requisitos. Representa, el congresista es representante no de un partido, ya no es representante de la nación. Y ese representante de la nación, valga la redundancia, es representante de una región. Entonces él tiene que ir en su semana de representatividad, a hablar con la comunidad, a ver cómo lo recibe. Generalmente son mal recibidos. Representan a la nación, correcto, ya no son congresistas del partido A, partido B, en teoría, pero en la práctica sí pertenezco a tal partido. Son elegidos por un periodo de 5 años, no hay reelección inmediata, pero han modificado los actuales congresistas serán los nuevos senadores. Y hemos visto 5 años de mismo roto, fregando, fregando. Próximo año vamos a tener 5 años más
como senadores. No están sujetos a mandato imperativo, ¿eh? Quiere decir que un congresista fue elegido, pero no recibe orden de nadie, en teoría. No recibe órdenes, ni hay interpelación. ¿Qué quiere decir? Otorongo no come otorongo. Quiere decir que un congresista no puede interpelar a otro congresista. ¿Ya? No está sujeto a mandato imperativo, no recibe orden de nadie. ¿Ya? Muy bien. Congresistas, procesamiento por delitos comunes. Correcto. Vamos a analizar. Dice, durante su mandato, los congresistas gozan de un fuero especial que establece competencia de la Corte Suprema. Si un congresista cometió un delito y ya comprueba, el, el responsable de juzgar es la Corte Suprema, ¿de acuerdo? Solo la Corte Suprema de Justicia puede procesar penalmente a un congresista en ejercicio de delitos comunes. La Corte Suprema, no el juez especializado, no. Un juez de la Corte Suprema. Procedimiento previo, antes de asumir el cargo. Muchos candidatos ya tenían un proceso, pero ha sido elegido por el pueblo, pues. Es que el pueblo vota por votar, ese es el problema. No ven su hoja de ruta, no ven sus antecedentes. Y cuando ya han sido elegidos y el proceso continúa, el caso se inició antes de ser congresista, el proceso continúa y cuando tenía 1 año y medio en el cargo de congresista, sentencia judicial. Antes de asumir el cargo, cualquier proceso penal pendiente debe ser conocido por un juez penal ordinario. No solamente si el delito fue cometido en ejercicio de sus funciones en el lapso de 5 años, ese caso será visto por la Corte Suprema. ¿Ya? Característica de su cargo, es irrenunciable, no pueden renunciar. Es incompatible con ejercicio de cualquier otra función pública, excepto ser ministro de Estado. Puede ser ministro de Estado, correcto, pero no puede ser gerente de una empresa privada. ¿Ya? Caso de vacancia, ojo chicos, vas a ser el futuro sanmarquino. ¿En qué momento, en qué caso se puede vacar a un presidente o presidenta? Muerte, ¿se entiende? Impedimento físico o mental permanente. Físico o mental permanente. Sufrir de Alzheimer. ¿Ya está? Cuando el Pleno lo inhabilita durante todo el periodo restante de sus funciones. Mantiene únicamente, mira, acá dice esta ley, mantiene únicamente el antejuicio como prerrogativa que requiere autorización del Congreso para proceder a un legislador. Entonces, se le puede vacar, chicos, a un congresista por muerte, por problema de salud o cuando el Pleno lo inhabilita. Generalmente hemos visto ese caso cuando ese congresista es muy contestatario, opuesto a los demás grupos, se ponen de acuerdo y lo sacan del cargo y lo suspenden por los 5 años. Ya está, fue retirado de ese cargo de acuerdo de ser congresista. Atribuciones del Congreso. Atribuciones, ¿ah? Vean el tiempo. Dar leyes, ¿se entiende? Resoluciones legislativas, esta es pregunta, resolución. Mediante una resolución legislativa, ingresa Fuerza Armada extranjera al territorio patrio. Mediante una resolución legislativa, la presidenta Dina Boluarte viaja a un país extranjero. Resolución legislativa. Mediante resolución legislativa se nombre a los tribunos del Tribunal Constitucional. Mediante una resolución legislativa se nombra a 3 integrantes del Banco Central de Reserva. Esa es una resolución. Interpelar, correcto. Modificar, derogar las normas existentes. Cuando decían, no se cambia la Constitución 93, el Congreso actual ha modificado todas las normas, pero a su favor. Velar por el respeto de la Constitución, velar, correcto. El Congreso vela por el respeto de la Constitución y sus leyes. Muy bien.
aprobar tratados. Tratados, por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte en Francia firmó un tratado de alta mar. Ese tratado tiene que ser ratificado por el Congreso. Aprobar tratados. Autorizar empréstitos. Sí tenemos reservas. El Banco Central de Reserva tiene más o menos 78.000 millones de dólares, pero ese dinero no se puede utilizar para realizar inversión en la construcción de puentes, hospitales, no. Ese dinero se utiliza como un respaldo. Y como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional sabe que tenemos su reserva, dice Perú, vamos a poner la presidenta Dina Boluarte dice, hay una brecha, no, necesitamos 20.000 millones de soles o dólares. Y el Fondo Monetario dice, Perú, autorizado. ¿Por qué? Porque tenemos una reserva. Autoriza empréstitos. El Poder Ejecutivo solicita, pero quien se endeuda no es la presidenta ni el Poder Ejecutivo de ese gobierno, sino es el Estado. Entonces, el Congreso autoriza empréstitos. ¿Ya? Derecho de amnistía. Mira, chicos, derecho de amnistía. En otras palabras, caminaba por el centro de Lima, me cayó un rocón. Me quedé dormido por 15 minutos y cuando despierto no sé cómo me llamo, no sé dónde vivo. Sufro de amnesia, borrón y cuenta nueva. Así vas a recordar. ¿Qué cosa es derecho a amnistía? Amnesia total, olvido total. Que un militar X hizo ciertos actos en defensa del Estado, por lo tanto, le concedemos derecho de amnistía. Por ejemplo, el Congreso actual ha concedido amnistía a policías y militares que participaron en el conflicto interno entre el 1980 al 2000. Es una facultad del Congreso. ¿Qué quiere decir? Borrón y cuenta nueva. Es como decir resetear. ¿Resetear qué cosas? Que tiene virus. Lo reseteas, quedó en blanco. No hay delito, no hay pena, no hay antecedentes. Eso se llama derecho de amnistía. ¿De acuerdo? Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. Correcto. Prestar consentimiento. Muy bien, puede permitir el ingreso de tropa extranjera. Muy bien. Y el permiso se hace ¿con qué? Respuesta, chicos. Con una resolución legislativa. También que dije, la presidenta actual puede dejar nuestro territorio para representar al Estado peruano y se hace con una resolución legislativa. Podría ser pregunta, ¿no? Pues ya tiene respuesta. El pleno, ¿qué es el pleno? Reunión de los 130 congresistas, máxima asamblea deliberativa. El actual presidente, en él debaten, correcto, y se votan todos los asuntos y se realizan los actos que prevén las normas constitucionales. Debaten y votan, ¿ya? Sus sesiones son públicas, transmitidas por internet o canal del Estado, salvo para tratar temas que afectan la seguridad nacional. Eso es el pleno. Por ejemplo, en el pleno se determinó que los jubilados de docentes, hubo un proyecto que decía que los jubilados deben ganar 3.300 mínimo, se aprobó en una comisión y en el pleno dijeron no. Entonces, hijos, parientes, tíos, sobrinos, nietos de los docentes afectados, ya jubilados y cesantes, no voten por esos partidos que dijeron no va. Entonces, eso se hace en el pleno. Se aprueba un proyecto y se convierte en ley. Consejo directivo. Mesa directiva. ¿Qué es consejo directivo? Dice mesa directiva y portavoces. En este espacio, chicos, hay grupos parlamentarios, y cada grupo parlamentario tiene un portavoz o portavoces. La mesa directiva es el presidente y los tres vicepresidentes.
Entonces, la mesa directiva, el presidente más los tres vicepresidentes y más representante de cada grupo parlamentario es el consejo directivo. ¿Se entiende, no? Muy bien. ¿Y qué hace el consejo directivo? Aprobar acuerdos y realizar coordinaciones para el desarrollo, para el adecuado desarrollo del Congreso. Se ponen de acuerdo. ¿Qué agendamos? ¿Qué proyecto agendamos número uno, número dos, número tres? Y cuando ese proyecto favorece al pueblo, lo dejan casi al final y han empleado el mayor tiempo en aprobar tres o cuatro proyectos. Y dice, en la próxima legislatura. Aquí se ponen de acuerdo qué proyectos va en número uno. Aprobar el presupuesto del Congreso. Cuando escuchamos, los congresistas van a recibir una canasta navideña de, vamos a poner 2.000 o 3.000. Ahí se aprobó. Y el presupuesto del siguiente año, aquí se aprueba. ¿Ya? Aprobar la agenda de cada sesión. Muy bien. Eso sería consejo directivo, que es mesa directiva más representante de cada grupo parlamentario que tiene por nombre portavoces de cada grupo, ¿ya? De cada grupo parlamentario. ¿Qué junta de portavoces? En el pleno están debatiendo, hay un enfrentamiento, y uno de los congresistas dice, he sido afectado, señor presidente, pido que retire la palabra. Y el congresista dice, no retiro la palabra. Nuevamente, retira la palabra, no retiro la palabra. Muy bien, junta de portavoces. Quiere decir, representantes de cada grupo parlamentario. ¿Ya? Mesa directiva y un portavoz. Y un portavoz por cada grupo parlamentario. Un portavoz. ¿Ya? La elaboración del cuadro de comisiones. No, aquí está mal. Junta de portavoces, aquí está. Claro, debe estar presidente, está bien. Está bien, aquí están los representantes. La elaboración del cuadro de comisiones, muy bien, para su aprobación en el Consejo Directivo y posteriormente por el Pleno del Congreso. Exoneración de los trámites de envío a comisiones y prepublicación. Lo normal es que un proyecto debe ir a una comisión, pero aquí en el Junta de Portavoces se exonera, va directamente al Pleno. Eso se puede hacer. Ampliación de la agenda de sesión, correcto. La presidencia se elige en el pleno al presidente, se ponen de acuerdo y eligen al presidente y a los vicepresidentes. Representa al Congreso, muy bien, preside las sesiones del pleno, correcto, la comisión permanente y la mesa directiva. Autoriza el ingreso de la fuerza. El presidente es el que autoriza el ingreso de la Fuerza Armada y la policía al recinto del Parlamento. Si la Fuerza Armada o integrante de la Policía Nacional ingresan sin permiso, es golpe de Estado. Quien autoriza es el presidente del Congreso. Mesa directiva, ahí tiene, ¿ve? El presidente, de acuerdo, el presidente y los vicepresidentes. Tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso, de los debates que se realizan en el Pleno, Comisión Permanente y Consejo Directivo. Acuerdan el nombramiento de funcionarios del más alto nivel del Congreso. ¿Ya? Comisión. Un proyecto va directamente a una comisión. ¿Y qué es una comisión? Un grupo de trabajo especializado. Si un proyecto es para temas de educación, va a la comisión de educación. Pero si un proyecto es sobre salud, va a la comisión de salud. Entonces, ¿qué es comisión? Grupo de trabajo especializado. Aquí está, son grupos de trabajo especializados, cuya función principal es en el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales, estudian ese proyecto y hacen un dictamen a favor o en contra. ¿Sí? Puede ser comisiones ordinarias, comisiones de investigación y comisiones especiales para nombrar de repente o realizar una comisión especial para nombrar a los tribunales a quién elegir y luego en el pleno se han puesto de acuerdo por quién votar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es comisión? Un grupo de trabajo especializado. Comisión permanente funciona los 12 meses del año. Funciona los 12 meses del año. Incluso en el golpe de Estado. Incluso en 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 golpe de Estado.
Está representado por 32 congresistas. Un ratito, ya está. No excede el 25% número de congresistas, 32. Ejerce sus funciones constitucionales dice funcionamiento ordinario del Congreso, funciona normalmente y durante su receso, quiere decir en vacaciones, los congresistas se van de vacaciones, la comisión permanente continúa y derivado de una disolución, o sea, golpe de Estado. Y cuando hay golpe de Estado, disolución, la comisión permanente queda a cargo del Congreso. La comisión permanente queda a cargo del Congreso. Dice, el encargado de legislar es el presidente de la República. El presidente, cuando hay disolución, el presidente de la República es el encargado de legislar, emitir leyes, ¿ya? A través de decreto urgencia. Esto es pregunta, chicos. Si hay una disolución del Congreso, el que legisla es el presidente mediante decreto de urgencia. La función que cumple esta comisión, o sea, la comisión permanente, será evaluar estos documentos y entregarlos al siguiente Parlamento en ejercicio para que ejerza el control político. O sea, cuando hay disolución, la comisión permanente solamente recepciona las normas, no investiga al presidente, no interpela, no. Ese documento será entregado después que se forme un nuevo Congreso. ¿Ya? Muy bien, me ganó el tiempo, chicos. Leyes orgánicas es para todos los peruanos. Ley orgánica es para todos. Ah, no, no, no. Ley orgánica, chicos. El Poder Ejecutivo tiene su ley orgánica. El Poder Judicial tiene su ley orgánica. El, los gobiernos, los alcaldes tienen su ley orgánica. Los gobiernos regionales tienen su ley orgánica. Quiere decir que es una ley orgánica, es una norma, conjunto de normas para que funcione adecuadamente una entidad del Estado. Toda entidad del Estado tiene su ley orgánica. Lo que es para todos es ley ordinaria. Tiene carácter general. ¿De acuerdo? Puede ser normas que se emiten en el Congreso, de civiles, penales, tributarias. Se aprueban por mayoría simple. Están presentes 100 congresistas, 51 más 1, mayoría simple. Pero para elaborar una ley orgánica se necesita el voto de su mayoría absoluta. ¿Qué cosa es mayoría absoluta? Son 130 congresistas. En la mitad de 65 más 1, 66, mayoría absoluta. Pero para leyes ordinarias, solamente mayorías simples. Están 90, 45 más 1, 46 congresistas. Resolución legislativa quiere decir que eh, normas emitidas por el Congreso que tienen título propio, tienen nombre, dije, se nombran los tribunos, a 3 integrantes del Banco Central de Reserva, resoluciones legislativas, ¿ya? No tienen carácter general porque tienen nombre propio. Ejemplo, aprobación de tratados internacionales, autorización específica que salga la presidenta del Perú o autorizar que ingrese Fuerza Armada extranjera a nuestro territorio. Iniciativa legislativa, se supone que lo tienen los congresistas, el presidente de la República, los municipios, los gobiernos regionales y el 0,3% de la población, pero no ejercemos. También preguntaron qué es decreto legislativo. Decreto lo emite el presidente, el Poder Ejecutivo. Legislativo, pero con autorización del Congreso. Decreto legislativo emite el Poder Ejecutivo con autorización del Congreso sobre un tema determinado y por un tiempo, también un tiempo determinado. Se trata de normas que derivan de la autorización expresa del Congreso, muy te pregunta, al Poder Ejecutivo, a la cual le otorga la facultad de legislar al Poder Ejecutivo sobre materia específica, excepto tributaria, eso no se puede. El Congreso el presidente de la República debe dar cuenta al Congreso. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Cómo se presenta un proyecto de ley? Va a la mesa de trámite documentario, recibe, registra, enumera, y el siguiente paso, oficialía mayor, informa al Consejo Directivo y redacta un decreto de envío a una comisión. La oficialía mayor emite a qué comisión corresponde dicho proyecto. Comisiones que son grupos de trabajo especializado, hacen estudio y emiten dictamen. ¿De acuerdo?
El Consejo Directivo ordena agenda, que va 1, 2, 3, 4. Y en el Pleno se aprueba o se rechaza. Si se aprueba, el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la República, promulga la ley y ordena su promulgación. O si observa, es devuelto al Pleno, al Congreso, y el Pleno, por insistencia, lo va a promulgar. ¿De acuerdo? Muy bien, si lo promulga el Poder Ejecutivo, para que sea oficial, tiene que ser publicado en el diario oficial, el peruano, y tiene vigencia después de su publicación. ¿De acuerdo, chicos? Eso es el tema de poder legislativo. Clave número 1, casita. 2, dado. 3, enano. Y 4, bueno. Eso sería la clave de cívica. Nos vemos la siguiente clase. Nos vemos. Adiós. Adiós, profesor. Nos vemos. Gracias, profesor. Cuídese. Gracias, Gracias. profesor. Nos vemos. Chao, chao.